Doctoresdeltiempo.com presenta Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz. Muy buenas. Todavía no nos hemos ido de vacaciones, todavía nos quedan unas cuantas semanas más de fiel servicio a lo que viene siendo las novedades de TVOs, siempre y cuando pues, las semanas no se compliquen y se pongan raras y tal. Y esta semana lo que traemos es unas pocas novedades, un número 2, junto con unas cuantas silenciosas o sonoras, de ahí según se mire ausencias de otros números 2, y como los Irresistibles los llevamos arrastrando desde hace bastante tiempo, siguen saliendo, seguimos leyendo lo que seguimos leyendo, las colecciones están muy bien, todo mola un montón, ¿de Power Fantasy sigue molando? Sí, FML es la hostia, claro que sí, pero esta semana traemos solo las colecciones que se han acabado, para dar buena en estas semanas donde no hemos tenido Irresistibles, para dar buena cuenta de qué tal han acabado. Correcto, y la peli de Superman que, podcast equivocado. Podcast equivocado. Hace años se hacía otro, se hablaba de películas, pero ya no se hace, así que pues nada de Superman en este programa. Bueno, no pasa nada, hay otros 200 podcasts que habrán hecho, no han hecho, de facto. Pocos, me parecen 200. Solo en España. Bien, venga, vamos con el asunto que nos ocupa, que es básicamente hablar de estas novedades que hemos juntado en la lista, empezando por uno de esos números 1 que a menudo solemos decir, bueno, esto es casi hacer trampas porque en realidad es un volumen 2, pero bueno, nos gusta lo que nos gusta también, así que pues aquí está. Se trata de Beneath the Trees Where Nobody Sees, Rite of Spring, número 1, un TVO de IDW de Patrick Horvath, que pues se lo guisa y se lo come todo. Pues sí, el bueno de Patrick Horvath dio en la clave con el Beneath the Trees y su nominación a Eisner y tal, así que venga, volumen 2, más salseo, más animales antropomórficos, más animales antropomórficos cortados en trocitos muy pequeños. Y aquí pues lo que hace es iniciar un volumen 2 con algunos de los personajes ya conocidos del primer volumen, incluyendo a nuestra protagonista, pero desviando un poquito el foco de la atención hacia la gran ciudad y ese camino de qué pasa con las familias de aquellos que desaparecen. Sí, a ver, el volumen 1 tenía este punto de vista bastante graciosete de que te empujaba a empatizar con la protagonista del TVO, la cual, bueno, era un ejemplo a seguir relativo, por decirlo de manera suave, por si alguno tampoco tiene leído el TVO. Sí, tampoco vamos a spoiler nada, pero bueno, es la protagonista y ya está ahí. Eso es. Y desde ese punto de vista, el personaje nuevo que nos presentan al principio de este nuevo volumen, o esta nueva saga, o bueno, llamémosle como queramos, entraría más en esa categoría de más automáticamente apoyable, porque bueno, pues tiene otra posición distinta en el esquema de las cosas. Sí, una protagonista más estandarizada en la forma pues de la hermana preocupada de alguien que ha desaparecido, vaya. Exacto, pues todo el mundo quiere su... Además, con ese carácter un poquito irreductible, es decir, hace mucho desapareció. Pero da igual. En ninguna comisaría le dan pistas, no se He sabe hipotecado nada. toda mi vida, el trabajo, lo que hago para intentar encontrar alguna pista, algún indicio para poder tener ese closure que le llaman, ese cierre. Sí, nunca he tenido muy claro cuál es en realidad la palabra castellana más apropiada. Pues si lo usas en TVOs, menos todavía. Ya. Es como... No lo sé. Entonces, por lo demás,
pues es que es el mismo TVO que ya nos gustaba. Es otra vez el mismo TVO. O sea, quiero decir, está igual de bien planteado, el estilo de dibujo no ha cambiado un ápice, quiero decir. Es otro número más, es un segundo arco argumental, al fin y al cabo. Sí, es verdad que tiene un planteamiento de la situación por parte de la protagonista un tanto sorpresivo, quizás. Pero bueno, es que nuestra protagonista se caracteriza por a veces tener unas ideas que parecen algo de bombero a simple vista, pero tienen su sentido. La diferencia es que al ya no ser el personaje de punto de vista durante la práctica totalidad del TVO, sus motivos o sus razonamientos para hacer lo que hace son mucho más opacos. Sí, digamos que quizás el primer volumen iba más de cómo se puede hacer lo que se hace y cómo era, como decían en el Zorro, y vivir para celebrarlo, o una cosa así. Y este volumen quizá podría ir más en la línea de cómo puedes hacer lo que haces y que no te pillen. Bueno, sí, eso era más en el primero, tal vez. Y ahora y lidiar con las consecuencias. Sí, es cierto. Según lo estaba diciendo, no, en realidad parece exactamente la misma cosa. Es solamente que el punto de vista desde el que te lo están contando ha cambiado. Y el devenir de los acontecimientos posiblemente también cambie, ya veremos. Me ha parecido también que hay como un intervalo de tiempo bastante grande entre volúmenes. No recuerdo. ¿No? Es decir, hace alguna mención a años. Vale, entonces. Es decir, la propia protagonista habla de 8 años o algo así, desde que desapareció su hermano y no sé qué. Sí, pero claro, no sabemos dónde está situada esa desaparición. No. Igual es la historia del primero. Sí, no sé. Pero bueno, quiero decir, como que da esa sensación de, bueno, aquí esto lleva mucho tiempo en funcionamiento. Bueno, lo bueno es que es un TVO que se editó con relativa prisa en España, o sea que no es una de estas cosas que digas, y el primer volumen sigue sin editarse aquí y tal, que a veces te lo ves venir. Bueno, pero ahora con la nominación a Leisner, no, esto ya está editado aquí, con lo cual, pues, tan ricamente. Sí, no, y esto pues saldrá también, me imagino, porque pues creo que aquí también ha gustado mucho, como ha pasado en otros lares, y pues tampoco tendría mucho sentido que una vez que esté terminado el arco, pues no se publique en otro tomo o lo que sea, etcétera. Y ya está. Pero bueno, sigue siendo una lectura así en números sueltos individuales de lo más atractiva, sigue manteniendo los puntos de un poquito de tensión y sobre todo interés por ¿y esto exactamente a dónde va? ¿Por qué? Sí, a ver, ya lo comenté un poco con el primero. Se podría poner hasta la cita de contraportada mía, como quien dicen, de odio los tebeos, bueno, los tebeos, las películas de animación. Odio cualquier cosa con animales antropomórficos, pero este tebeo me encanta, Alexander Díaz, entre cómics y tal. O sea, quiero decir... Bueno... Me refiero que es uno de esos tebeos que... Sacaría una captura de pantalla y haríamos unas risas si algún día en algún sitio algo utilizase una cita del programa de no quien creo, fuera. No creo. No, hombre, estaría muy gracioso que utilizasen algunas aún peores. Como, joder, este guionista es el Donete Cebra de los guionistas. Ya, bueno, era de los dibujantes. De los dibujantes, perdón. Pero bueno, no sé, o sea, está muy bien, que sigue siendo una colección que está terriblemente bien escrita también. Sí. Al margen de que visualmente sea muy atractiva y esté muy bien contado, que siempre llama más la atención de entrada, ¿no? Pues, al final es un TVO, coño. Lo primero que haces es verlo antes que leerlo. Lo malo, entre comillas, de un volumen 2 es que ya no es sorprendente. Lo bueno de que sea un volumen 2 es que es como volver a casa. Es como, esta colección que está reciente encima, me gustaba, es como vuelve a estar igual de bien. Y vuelve a tener el mismo feeling. La misma atmósfera, el mismo tono, así que tan ricamente. Sí, no, y hace un trabajo admirable en 20 o 22 páginas de colocar otra vez la situación, el personaje nuevo que presenta, conectar un poquito con personajes del volumen anterior. Es como, joder, 22 páginas involutas, ahí, pum, aquí estoy. Muy recomendable. Con un solo número es difícil de decir, pero yo diría que mejor leerse primero el volumen 1. Hombre, sí. Quiero decir, a ver, digo porque esto no habiendo necesidad de empezar por este volumen 2. Me refiero a que este tiene su título independiente y que puede que por lo que suceda en el mismo sea muy legible suelto, pero no hay necesidad. Nah. A ver,
está pensado, está publicado como está publicado. Y no estamos hablando al fin y al cabo de... No, y no es una precuela tampoco. No, ni tampoco es este rollo. No, bueno, pues llevamos, yo qué sé, 14 tomos de Beneath the Trees. Y mira, este igual necesita que te leas más el primero y el segundo y el cuarto. Pero este otro no, este otro se puede leer suelto. No, es un volumen 2. El otro eran como 6 números o los que fueran. Pues ya está, tampoco pasa nada. Sí, no, muy bien. A ver, sorpresa tampoco porque ya estaba anunciado desde hace un tiempo, pero bueno, una agradable sorpresa encontrártelo pues en estas semanas, así, justo antes de veranito y tal. ¡Ay! Un regreso agradable. Beneath the Trees Where Nobody Sees, Rite of Spring, número 1, de Patrick Horvath, para la editorial IDW. También hemos tenido un número 1 de Captain America, número 1, escrito por Chip Zdarsky, con Valerio Schiti dibujando y Frank Martin coloreando para Marvel. En uno de esos tebeos de decir, puedo ir a la continuidad y llorar desde aquí, y no me importa. Nada querría que... Bueno, en fin. Etcétera. Sí, a ver... ¿Querrías o que llores? ¿Cómo era? Yo qué sé. Hace demasiados años que no escucho esa canción. Es un tebeo del Capitán América. Que digas o que hagas... Algo así. No sé ni de quién es la canción ahora mismo. De Luzca. Joder, cierto. Yo y pop español, ya sabes que por ahí vas mal conmigo normalmente. Bueno. Para que recuerdes sobre todo que y la letra. El TVO nos sitúa en el Capitán América recién descongelado, por decirlo de alguna manera. Pero eso... Bueno, y sin decirlo de ninguna manera, ya. Lo que es. Sí, pero no. Es verdad, a ver, resulta gracioso, así dicho, pero es que el Capitán América estuvo congelado. Claro, así que pues se descongeló. Pero es un poco esa sensación del Capitán América recién descongelado, pero ¿cuándo? Porque claro, quiero decir, es el Capitán América recién es como lo de Iron Man. Es el Iron Man al que hirieron en Vietnam, es el Iron Man al que hirieron en Irak, es el Iron Man al que... ¿En qué década descongelaron a este Capitán América? Hombre, a ver, vayamos un poquito por partes. Desde ese punto de vista es de encaje complicadillo, porque se supone, a ver, si no recuerdo mal, la viñeta famosa, que al Capitán América lo encuentran los Vengadores en un cubito. De manera que, digamos que desde el principio el Capitán América y los Vengadores han estado unidos porque, joder, te encontraron ellos y te descongelaron. Hasta el punto de hacerlos miembros fundadores de manera retroactiva. Exacto. Pero aquí no parece haber una relación... Hay un Iron Man. Sí, bien, pero... Es decir, nuestro Capitán América está todavía encontrándose el culo. Sí. Está todavía diciendo, bueno, a ver. Es una de esas cosas que es una colección del Capitán América, es una de las cosas que, pues eso, el Capitán América, incluso mientras está en los Vengadores, en su colección muchas veces no había ni rastro de los mismos porque es su colección y está sus cosas y su rollo y ya está, no pasa nada. Digo lo de la continuidad, pues una de estas cosas, pues eso, que quedan emborronadas, pero como el TVO es interesante, me importa un pimiento. Evidentemente los habrá más puristas que con razón, eso sin ellas, levanten la ceja y digan, esto igual había que haberlo pensado mejor, o qué necesidad había, por qué no cuentas la historia ahora, o los motivos que sea, me da igual. Pero como el TVO va como un tiro... Personalmente, si me vas a contar el enésimo cuento chino en la actualidad del Capitán América, mezclando cosas que han pasado en los últimos 4, 5, 6 años del Capitán América y no sé qué, sin demasiado fuste para contarme la historia de siempre, prefiero quedarme con esto. Acabaste bajándote de la de Straczynski y llegaste a leerlo todo. No recuerdo cuando he leído el último número del Capitán América, así que entiendo que me bajé. O dejaron de sacarlas. No, sinceramente, no lo recuerdo. Tampoco es muy buena señal. No, efectivamente. Pero este TVO funciona perfectamente. Este TVO va como un tiro. No vamos a entrar en detalles sobre la trama, pero es eso. Mientras hay un Capitán América que se está resituando, nos cuenta en paralelo la historia de otro personaje que se cruza con la vida del Capitán América hacia el final del primer número. Y nos cuentan sus vicisitudes y cómo su historia puede que se parezca a la de Steve Rogers o como puede que difiera de la de Steve Rogers. El petróleo que pueda sacar de ahí ya veremos. En lo que a mí respecta es
bastante interesante. Es un festival de continuidad, pero es bastante interesante. Sí, es verdad que a los tebeos de superhéroes y, bueno, a ver, en general a la afición de las historias les gusta lanzar estos paralelismos o diferencias y contraposiciones entre personajes. Pero con algunos personajes en concreto me resulta especialmente gracioso que se haga este tipo de cosas porque igual que, pues no sé, si uno coge Superman, siempre queda la idea esa de, bueno, pero es que Superman es un buen tío. Sí. Los poderes es algo que tiene, porque es decir, no son los poderes los que hacen un buen tío de Superman. No facultan la escala a la cual opera. Exacto. Y al Capitán América le pasa un poco que por cómo es un poco también su origen y tal, es un personaje difícilmente en cuanto a carácter repetible. Es decir, si el mundo estuviese lleno de Steve Rogers, este sería un mundo maravilloso. Es decir, de gente que estaría dispuesta a ayudar a todos los demás, a hacer lo que hiciese falta por ello y tal. Entonces, cuando se intentan establecer estos paralelismos, si hay mucho paralelismo y son muy iguales, es un poco como, bueno, eres Steve Rogers 2, tampoco me resultas especialmente interesante. Y si eres justo lo contrario, pues vienes a ser el villano de turno. Entonces, espero y supongo que aquí habrá ciertas sutilezas en la caracterización de este otro personaje, porque si no, pues volvemos otra vez a... Hombre, a ver, Chip es Chip, con lo cual confío en él, ya ha mostrado algunas señas este primer número, que a veces lo trae gordo y a veces lo trae fino. Por dónde tire ya veremos. Creo que se le da bastante bien hacer ambas cosas. Que habrá muchas cosas que pasen más o menos finas y habrá otras cosas con las cuales golpea al lector en la cara, porque le interesa. Yo creo que tiene potencial. Es muy difícil decir con este número 1 porque pasan bastantes cosas y hay bastante presentación que hacer y hay bastante giro y bastante vuelta según qué conceptos, con lo cual le cuesta entrar en harina. Pero todo lo que establece en este número 1 va a ser una explosión muy interesante en el número 2 si se lleva bien a cabo. Sí, supongo que parte del problema, entre comillas, a la hora de establecer estas brújulas morales con un personaje como el Capitán América es que es relativamente sencillo ser el bueno cuando lo que haces es machacar nazis. Segunda Guerra Mundial, Hitler, los nazis, tal, quiero decir, está claro que te entrenaste para esto, te presentaste voluntario para esto. Si coges esa misma situación y la sacas del contexto de la Segunda Guerra Mundial y lo pones en cualquier otro contexto, o prácticamente en cualquier otro contexto, es mucho más difícil entender que ciertas cosas no superen ciertos límites, incluso en una situación de campaña o de guerra o de lo que sea, porque es que ya no son nazis. Habrá que ver. Entonces, creo que en parte jugará con ese tipo de cosas. Sí. Es decir, pues bueno, es que no es lo mismo enfrentarte a los nazis que, no sé, a terroristas islámicos o a problemas internacionales internos de otros países, aunque parezca que hay situaciones tal. Entonces... A ver, el Capitán América está innegablemente atado tanto evidentemente al país como a su estructura militar. Aunque haya tenido evidentemente sus épocas de para aquí, para ahí, y aunque indudablemente Steve Rogers sea un pedazo de pan y sea un héroe. Entonces ahí hay unas tensiones que se pueden explotar que son divertidas. Sí. Y está Chip al cargo, así que oye, ¿qué más? Sí, no, y Valerio Schiti hace un buen trabajo. Ahí está interesante porque hay que diseñar personajes nuevos para este TVO, para este número. Veremos más de ellos en el segundo número. Y tiene bastantes giros porque le toca en buena parte a Valerio llevar... varias escenas de flashback, manejar varias épocas y mantiene esa consistencia y esos distintos enfoques y es la clásica, es un poco ese clásico juego de la cuerda floja junto con el color de Frank Martin, es decir, tiene que seguir siendo el mismo TVO, pero tiene que ser claramente distinto, no solo para que el lector vea que es un flashback, porque eso es inmediatamente obvio, sino para que el tono en el que se cuenta según qué cosas sea distinto. Entonces hay unos equilibrismos que llevar a cabo y que están aquí muy bien resueltos. Sí, no, me gusta mucho lo que hace con el dibujo aquí, este trazo
no grueso, pero sí un perfilado muy claro, muy definido de las figuras y tal, que le da un poco esa sensación de resaltar un poco, resaltar un poquito. Más cuerpo, más separación. Sí, un poco más de fondo. volumen, un poco más de... y lo hace inmediatamente como que salta un poquito de la página, lo cual pues para determinadas situaciones pues está muy bien. Sí, con este equipo creativo para mí era menos una duda de si el número está bien hecho a nivel técnico, porque ahí no había tampoco demasiado problema, sino que cuánta promesa había en su propuesta. Y evidentemente todavía es muy pronto, pero lo que hemos visto ya me parece muy interesante y con muchísimo potencial para que Chip pueda ser un poco cabrón. Sí, después es lo de siempre. ¿Hasta qué punto vas a querer hacer esto una historia de, mira, los números que necesite para contar esto y luego no me líes? Quiero decir, no quiero estar 50 números en esto, no soy Brubaker, no tengo planes dentro de planes y tal, y después una conspiración que viene de no sé qué y tal. O igual sí. No tengo ni idea. Pero vamos, yo soy muy amigo de que en general los autores, quiero decir, desarrollen su idea o sus ideas y ya está. A ver. No sé cuánto ha estado en Batman, no sé, en Daredevil, que estuvo 30 y tantos números. Sí, algo así. A ver, está claro que un atractivo muy grande de los tebeos de superhéroes está precisamente en ese no se acaba nunca, en esa continuidad, en ese sí, siempre claro. Hay un giro al giro y un final detrás del final. Siempre hay más aventuras que contar. Eso es. Pero algunas ideas muy potentes, sobre todo de arranques de arco, acaban quedando un poquito olvidadas o diluidas por el hecho de que es que después nos pasamos 40 números con la etapa esta. La clásica idea que luego no te cuesta retomar. Te cuesta retomar o la clavaste en el primer arco y después el resto pues parecía un poco como que estabas... Sí, puedes acabar atrapado en tu propia guerra de los reinos de Thor. Que nunca termina de contarse. Ya, sí. Pero vaya... muy contento, la verdad, con este número. Está muy y al menos es una época donde yo al menos, o del personaje que yo al menos no tengo mucho contexto, no he leído gran cosa. A ver, sí, siempre, pero... a ver, todos los tebeos del Capitán América están plagados de flashbacks. Sí. Pero una cosa es tener flashbacks. Lo de Straczynski. Sí, pero una cosa es tener flashbacks y otra cosa es que el tebeo esté ambientado ahí. La duda es si con las mierdas sobrenaturales raras que había en esa etapa y tal, si no habrá acabado de manera rara. Y habrán tocado algo. Digo, porque hay muchas cosas muy raras en esta colección. Entonces, no sé. Pero bueno. Quiero decir que yo estoy diciendo que esto en continuidad no tiene ni pies ni cabeza. Pero igual sí, porque igual le han metido mano previamente. No, bueno, o igual viene aquí, te viene este Chip y dice, no, verás, cogí la enciclopedia Mark Wade de no sé qué, del Capitán América, y resulta que entre el número 74 y el 75 tal cual. Imposible. Ya, claro, imposible. En este caso, con este número 1 no se puede. ¿Por qué? Pues perfectamente. Ya lo hablamos luego. Bien. Para no spoilear nada. En cualquier caso, que el número mola. Así que pues seguiremos. Leeremos el número 2 también, a ver qué pasa con esto. Captain America número 1, escrito por Chip Zdarsky, dibujado por Valerio Schiti, con colores de Frank Martin para Marvel. Y de Marvel nos vamos a mover a Image para hablar de The Unchosen número 1, con apartado artístico, bueno, solamente dibujo, pero también escritura de David Márquez, con Marisa Luis al color. El tebeo es un tebeo de fantasía, mayormente, por decirlo de alguna manera, en la cual nos sitúa en una especie de academia, de escuela para jóvenes, las que tienen que aprender a desarrollar o controlar algún tipo de poder. Y esa academia, en su posición central en el tebeo, viene en un sándwich de flashbacks, con un principio y un final, intentando explicar cómo llega la protagonista ahí. En general es uno de esos tebeos que lo ves, sobre todo en las escenas más mundanas, aunque las de acción también, pero bueno, sobre todo en las más mundanas. Y me encanta la expresividad y la emotividad y la acción y todo el movimiento físico plástico de Márquez. Pero luego el resto del tebeo se me rompe a trocitos un poco. Porque por un lado, el festival narrativo del flashback, que tampoco aporta gran cosa y tal, ese me atasca un montón. Y luego el color
en este TVO no lo entiendo. Si no llegas a decirlo tú, lo iba a decir yo. Yo aquí hay cosas y que estoy casi seguro de que es por efecto del color, que es como, hostias, hemos vuelto a los 90 en algún momento y me he perdido el memorando. Pero es que tampoco es los 90 todo el rato. No, pero hay algunas que voy a decir, esta Splash, ¿qué está pasando en esta Splash? Me refiero a que evidentemente, sin que esto fuera un vídeo y pudiendo verlo los oyentes, iba a ser, es complicado. Pero bueno, me refiero a que a lo largo del TVO, tampoco sin importar demasiado el tono de la escena, porque dirías, no, mira, las escenas de este tipo son un poco más así en el color y estas otras un poco más asado, o el flashback va con el color de esta manera. No. De página a página, el color a veces tiene sombras duras, otras veces tiene más bien degradados. A veces el color va poco saturado, en otros casos salta muchísimo cada vez que cuando hay poderes, pero no siempre que hay poderes involucrados salta la saturación. A veces queda muy orgánico, los efectos visuales de los poderes quedan muy orgánicos embebidos en la naturaleza visualmente dramática de la página. Otras veces parecen pegotes puestos encima de la página. Es raro, es como si el equipo no se entendiese bien del todo, o hubiera habido ciertas prisas o algo. O sea, no está por separado, los distintos ingredientes no están mal, pero no combinan bien porque es inconsistente. No hay un núcleo sólido que digas, sí, vale, este TVO es muy noventero, pero es muy noventero todo el rato. O es muy exagerado porque son adolescentes y lo llevamos a ese terreno. Sí, todo el rato. No es este rollo de es el Venom aquel de Stegman y pues es así todo el rato y es lo que hay. Porque es el rollo de ese TVO y tal. No. Es una montaña rusa muy rara y ya te digo, una vez pasadas algunas escenas, ves en la actualidad a la protagonista del TVO, cómo se expresa, los momentos de diálogo que tiene, los valores que demuestra el TVO. Dices tú, me encanta la protagonista de este TVO, pero cómo está hecho el TVO, me resulta que está lleno de fricciones. Bueno, no sé, no acabo de decidir exactamente cuál es el... Que emplee más tiempo en el flashback que en el ahora también no suele ser plato de mi gusto. No, hombre, a ver, estos flashbacks, no somos en general demasiado amigos, pero tampoco hay nada especialmente sorprendente en lo que es la historia, el argumento, digamos, que se desarrolla en ese flashback, y a veces, además, por el tipo de argumento que es, casi es mejor que ni te molestes. Que lo dejes una cosa flotando en el... Es decir, que tú como lector te lo imaginas, sabes de qué va, pero no se explicita nunca, porque parte del asunto del TVO es también que, bueno, de esto tampoco hablamos. Se irá descubriendo y tal, y habrá giros de guión y momentos, revelaciones dramáticas, eso lo entiendo, pero tienes una escena central, con los alumnos interactuando entre ellos y luego entran los profesores, por llamarlo de alguna manera. Y esas interacciones están bien, son interesantes, se ve el carácter de los personajes que están involucrados en ellas, hay tensiones, se ve algo de cómo funciona este universo y estos poderes o lo que sea, bien, pero luego le dedicas más tiempo al flashback que a esa escena. Y el contenido principal del flashback no es revelaciones sobre el pasado o ver cómo era la vida de la protagonista antes de acabar en este sitio raro y por lo tanto tener un contraste, o revelar información sobre su pasado. No, la mayor parte del contenido es una pelea molona. Pelea supuestamente molona. No me ha hecho especial gracia, pero entonces ya está. El flashback sobre todo es para una pelea molona. Bueno, no sé, chico. Hay cosas aquí con cómo están a veces... O sea, esa implementación de los efectos de luz... Uh-huh. Junto con esos fondos de montaña que prácticamente ni se intuyen porque es todo esto es todo muy oscuro. Es el pegarse en la cantera a los Power Rangers. Correcto, pero... Es un escenario, no es un sitio. Ya, pero... Es un decorado. Pero de todos los sitios en los que podrías hacer... ¿Por qué eliges una cosa como el marronismo? O sea, bueno, hay razones de guión por las cuales la zona está destruida. Razones de diegéticas del propio TVO. Sí. Pero el resultado final es
pobre, porque hace que la pelea no sé. A veces, además, a veces los personajes tienen una de estas estos actings casi de TVO de boombox. En plan, muy juvenil. Aquí muy juvenil. Bueno, pero el TV es juvenil en ese sentido. Bueno, sí, hasta que se mete con las paparras. Y cuando se mete con las paparras deja de ser un TVO juvenil para ser un mira cómo molo, soy Shadow algo. Va, a ver, pero quiero decir, puede ser intenso y juvenil, no pasa nada. El problema es eso, la falta de consistencia y el alejarse de lo que para mí es la parte molona del TVO, que es ver a la protagonista e interactuar con otros alumnos y conocerla. Vaya, a efectos prácticos. Que uno de los profesores se esté tirando rayos de colorines y repartiendo leñas con unas gentes malas que han aparecido de la nada, que es todo el mundo muy intenso, mientras la protagonista pasaba por ahí, no me aporta una mierda. No sé, a mí de entrada me parece que... haría falta un milagro para un número 2. Para mí como lector me da toda la información que no me interesa de la historia. Es como hay otro montón de cosas que si quieres llegar a este final, si quieres acabar el primer número donde acabas aquí, es como tienes que venderme primero a la protagonista bien y me atrevería a decir que con eso casi todo lo demás me va dando más igual. Y lo poco en lo que se centra está bien hecho. Ya te digo, esa secuencia en la que hay un poco de tranquilidad a mí me encanta. Pero es minoría en el TVO. Y bueno, es que quiere hacer 3 cosas a la vez, en lo que sea, en 30 páginas. No sé, ya te digo, lo encuentro un TVO muy nervioso, muy desubicado. No es que cometa errores, todos los TVOs cometen errores, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Decir, esto no me gusta, esto podría haber sido de otra manera, esto no sé qué. Le puedes encontrar 1000 pegas. Hasta un TVO que me encante le puedo encontrar 1000 pegas. No, para eso no es una cuestión. La cuestión es que lo encuentro lo suficientemente desubicado como para que eso me haga desconfiar. Y cuando estamos hablando de novedades y grapas y el mes a mes y patatín y patatán y si vuelves a un número 2 y si ese número 2 te hace volver a un número 3, etcétera, etcétera, la confianza es primordial. Bueno, es que igual tú lo que querías era un TVO de academia, de interacciones entre chavales. Eso de base, porque ya he dicho mil veces que los de academia. Correcto, y puede que este TVO no es en lo que se quiere centrar. Pero no sabía que era un TVO de academia. Quiero decir, no se trata de... Ya, pero has empezado a leerlo y has dicho, unos chavales aquí, una escena tal, con no sé qué y tal, y después el TVO va de otro rollo. Sí, pero déjame decir, es que no voy a decir que sea accidental o incidental el que ocurra, el que haya un colegio o una institución educativa o lo que sea, pero... Me refiero a que el TVO no empieza con la academia. No, empieza con el clásico... Con una movida, y dices tú, bueno, luego ya entra en el sarao más juvenil, empezamos a conocer a la protagonista y, oye, este TVO mola, aquí hay unas apuestas, hay drama y tal. ¿Y ahora qué? Y ahora pues volvemos al flashback de las primeras 2-3 páginas y el deterioro. Bueno, oye, pues es lo que hay. Ya te digo, es un poquito... A mí Market es un dibujante que me gusta bastante mucho, pero aquí a ratos me parece que tengo 2 Markets. Sí, no sé qué pasa. Creo que es sobre todo el color, más que el trazo, pero creo que es más una cuestión de comunicación en el equipo que otra cosa. No es que Frank Martín, Marisa Luis, se me había la ya volviendo al Capitán América, no sepa colorear. Es una cuestión de que parece que no estén de acuerdo, no haya una comunicación o no haya un plan sólido. No sé, no creo que vamos a volver a ver esto por aquí, pero en cualquier caso, pues ahí seguirá adelante. The Unchosen, número 1, David Márquez escribe y dibuja, Marisa Luis colorea para Image. Y el último de los números 1 que vamos a comentar se titula Wild Animals, número 1, escrito por Ed Brisson, con dibujo de Andy Kuhn, con colores de Dick Univ para Mad Cave. Esto era una persona a la que todo le iba como la mierda y luego le sigue yendo todo como la mierda y cada vez peor hasta que explota. Pero eso no garantiza que le vayan a ir mejor las cosas. Es un poquito mi manera de resumir el TVO, porque es la sensación que a mí me transmite. Evidentemente hay detalles sobre la trama y tal, de quién es el protagonista, por qué pasó lo que pasa y tal. Pero es tan insistente
y además words. Sí, es bastante parlanchín también. Tan obsceno, hasta el punto casi de lo pornográfico, en su miseria, que es excesivo. Quiero decir, he leído muchos tebeos, muchos mangas también, en los cuales a los protagonistas les va como la mierda. Pero los mangas también son tebeos. Sí, todos son tebeos. Por eso solemos utilizar normalmente los términos de manera indistinta. Cómic que tebeo me importa un pimiento. Y rara vez decimos novela gráfica, por Dios. Pero el asunto es ese. El asunto está en cómo modulas el tono, cómo dosificas, qué hay más allá de la miseria para que el tebeo atraiga. Y aquí me encuentro empalagado, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, hay tanto de esto que el resto no lo veo. Son 30 páginas de los momentos más bajoneros de las películas de Scorsese. 30 páginas de eso. Es como, y ahora sabes lo bien que estábamos, solamente que aquí ni siquiera tienes el subidón del principio de las pelis de Scorsese. Solamente tienes el... Sí, no, es pura miseria. He leído mangas con momentos de pura miseria. Un buen puñado de ellos. Tebeos también. Europeos, americanos, me da igual, un montón de ellos. Todos hemos visto películas o series con un montón de miseria. Bueno, pero es que, a ver, parte del asunto por lo cual se hace o se puede llegar a hacer un poco insoportable es porque no solamente te la muestra, sino que además te la cuenta. Es redundante, tal vez. No es una cuestión ya solamente redundante, quiero decir, tú ves lo que está pasando porque el dibujo te cuenta las acciones, pero no te deja sacar tus propias conclusiones, porque te está contando continuamente cómo se siente el protagonista. Entonces llega un momento en el que ya abruma, porque es que no me estás dando ningún espacio de interpretación, no me estás dando ningún escape, no me estás dando nada. O sea, tengo que entender literalmente, al pie de la letra, todo lo que me estás enseñando en el TV. Es un poco raro, un poco asfixiante también en ese sentido, porque pasan muchas cosas en muy poco tiempo. Muy poco tiempo de tebeo. Quiero decir, el número 1 va cargado de putadas. Sí. No sé. Después, y que después seamos serios, la motivación de nuestro protagonista. A ver, entiendo que para el protagonista no es ni muchísimo menos intrascendente, pero a mí casi me resulta un tanto intrascendente. Es como, tengo un protagonista que está embarcado en una cruzada que creo que es a estas alturas, pues eso, un poco irrelevante. Es como, o sea, ¿has visto cómo está tu vida, muchacho? Sí, no es agua pasada, pero... Igual deberías centrarte en otras cosas. Puede ser... o podría ser una historia precisamente de alguien obsesionado con una cosa que no sé qué y tal. Sí, pero historias de obsesiones con la venganza también y de por qué caminos te lleva eso, también hemos visto muchas. Y no tiran por este lado tan repetitivo. Pues tarda mucho en arrancar, son 30 páginas de mira cómo tu vida se puede ir más a la mierda cada 3 páginas. Es raro porque, a ver... ¿cómo lo explico? El protagonista pasa por un montón de putadas seguidas en este número 1 y al final acaba obsesionado, o sea, buena parte de la trama de que el TV anuncia que va a ser su trama, va a ser el vengarse o el hacer justicia sobre un incidente que pasa antes de que el TV comience. Y no 5 minutos antes, precisamente. Sino un TV que pasa bastante en el pasado. Muy definitorio para el protagonista y para su vida, por supuesto, solo faltaría, pero en el pasado. Es lo único que no nos cuentan de primera mano, que sucede en un flashback, según lo recuerda el protagonista. Y eso es lo que va a definir el tebeo, no todo lo demás que le sucede, que está solo aquí para llevarlo a un punto de ruptura tal que no tenga más remedio que pues volverse loco, entre comillas, romperse y hacerse cargo de ese incidente incitador del pasado. No entiendo nada. Bueno, no es difícil de entender, es lo que hay. No, me refiero, no entiendo nada de las decisiones que te van a estructurar el TVO así. Bueno, también te diré que, pues, aunque el TVO está
dibujado correctamente, pues a mí personalmente, o sea, que decir, es como, sí, correcto, tiene el dibujo exactamente que necesitaba esta historia de miseria horripilante. En ese sentido, está hecho de manera cojonuda, pero los colores mortecinos y el acabado un poco rough, un poco sí, más tosco y tal, pues le va tan bien que no hace más que suplementar esa sensación continua de, joder, igual os estáis pasando. Es que es raro, porque además el propio TVO entra en cómo el protagonista desconocía según qué cosas de lo que le pasó y que eso había dificultado que actuase en consecuencia. Entonces, es decir, es el descubrimiento de según qué hechos lo que le faculta a emprender el camino que le lleva a corregir, vengarse, lo que quieras, como quieras llamarlo, esos hechos. Con lo cual, todas las otras putadas que le pasan están ahí a nivel tonal. Es decir, no son... Están para llevar al protagonista al punto de ruptura tal que cuando consiga esa pieza de información que en realidad, pues en fin, pues igual habría podido conseguir... Se agarre a ello porque no le queda otra cosa en la vida. Y ya está. Ya te digo, me ha resultado cansino. Quiero decir, he hablado antes de obsceno, de pornográfico, pero en realidad es que simplemente es fatigoso, es agotador. Pues un tan poco, así, sí. Es tan así todo el rato que me ha agotado. Pues sí, es de esas cosas que si fuese una cosa que estás viendo en la tele, a los 2 minutos lo has quitado porque es como... Y mira que como decía, hemos leído y hemos visto cosas que se las han traído, ¿eh? Quiero decir, esos 2 primeros episodios de The Glory, por ejemplo. Sí. Por mencionar, quiero decir... Sí. Pero... Bueno, lo que sea, pues a veces te entra mejor, a veces te entra peor. Sin más. Wild Animals número 1, escrito por Ed Brisson, dibujado por Andy Kuhn, con colores de Dick Univ para Matt Cave. Y ahora, antes de pasar a Los Irresistibles, los finales de Los Irresistibles, tenemos un número 2. Un número 2. Trinity, Daughter of Wonder Woman, número 2. Tom King escribe, Belén Ortega dibuja, Alejandro Sánchez colorea para DC. Pues todo lo que dijimos del número 1 vuelve ahora en el número 2. Ahora ya está, acabado, a otra cosa. Es un poquito una demostración. El concepto está más que probado. Las historias de complemento que han dado origen a esto ya eran sólidas de por sí. El ver si esto podía aguantar o no en un formato más largo ya lo dejó bastante claro el número 1. Con lo cual ahora pues la historia continúa. Es un número que se centra más en una de las versiones específicas de nuestra protagonista y por lo tanto pues le saca más jugo a una situación concreta. Pero más allá de eso el TVO sigue siendo el mismo TVO igual de fantástico. Sí, a ver, este TVO tiene una misión básicamente que es ser divertidillo. Sí. Y pues el TVO es divertidillo. Y súper adorable. Correcto. Y realmente gracioso. Claro, pues eso, pues cumple con lo que tiene que hacer y ya está. Entre medias, pues acción superheroica, momentos incómodos entre personajes, porque pues están en esa edad, y hacer unos cuantos sets acerca de cómo van vestidos, etcétera, etcétera. Lo esperable que podríamos hacer cualquiera y pensar que podríamos salir airosos de hacerlo, pero como no sabemos escribir, sería una puta mierda, a diferencia de en este TVO, donde pues es gracioso. Una vez más, disfrutar del Tom King que no se mete en saraos. Tom King ha tenido también una esta semana, con la Wonder Woman. Sí. Ha tenido... Sí, no nos toca luego en Irresistibles, pero sí. Pero ha hecho una Tom Kingada de las suyas gordas. Otra más de decir, Tom King tiene unos huevos así de grandes. Pero independientemente de lo refrescante que resulte ver a Tom King guionizar sin sus muletas básicas, la serie vive y muere por Belén Ortega. Sí, claro. Punto. Claro, cada vez que un personaje se sorprende o mira... En fin, lo de siempre. Los personajes o están vivos o no están vivos, y estos están vivos. Ya está. Pero son imágenes estáticas dibujadas por una mano humana y da igual, pero están vivos. Si alguien se pregunta por el destino de los números 2 que no están aquí, más que por el destino de este número 2, que sí que está aquí, ajá, y que pasará a engrosar los Irresistibles, os digo porque esta misma semana había un número 2 de Imperial,
el evento Sí. Había un número 2 de Death of the Silver. Pasaban cosas en ese TVO, tengo entendido. Sí, había un número 2. Y ese era quizás su mayor... que pasan cosas. Sí, su mayor activo. Es como, pues pasan cosas en este TVO. Había un número 2 de Death of the Silver Surfer también esta semana. Había un número 2 de Marvel Knights The World to Come. No sé nada de eso. De esos no sé nada de esos TVOs de los que usted me habla, señoría. Hablando del invitado que sale en el TV de Wonder Woman, había también un Robin and Batman Jason Todd, número 2. Sí, ese sí que le echa un vistazo. No vamos a hablar de ellos. No. Así que ya podéis imaginar cómo nos han entrado. No. A ver, el Robin and Batman se sostiene. O sea, quiero decir, porque, bueno, pues al menos se sostiene. Ajá. Pero ya. Hasta ahí. Tampoco hasta ahí. Es decir, que a veces un TVO no está, pues porque no lo hemos leído, que es lo más normal del mundo, pero eso no está porque no está. Porque qué pereza, ¿no? Y ahora tenemos que dedicarle, no sé, 3, 4, 5 minutos a ponerlo verde. A esto, que bueno, o ni eso, es como, no, pues el TVO se sostiene, está, bueno, lo puedes, si te gustan los personajes... A veces los TVOs no están y otras veces no están ni se les espera. El que se espera, desespera. Trinity, Daughter of Wonder Woman número 2, escrito por Tom King, dibujado por Belén Ortega y coloreado por Alejandro Sánchez para DC. Número 2, que cierra la lista, digamos, de novedades. Y ahora nos ponemos con unos cuantos irresistibles. Smoke in the sky again, so I'm getting high again. Take another hit to the diaphragm. I never drew the diagram. No solo de novedades vivimos los doctores. Whoa, you're my dream, you're my nightmare. Life is a bitch, she don't fight fair. Leave you right there. I was hoping that you'd notice my despair. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan. Los irresistibles de la semana. Bueno, pues los irresistibles de la semana se van a componer únicamente de colecciones que han finalizado, no que dropeamos, sino que han terminado, empezando por Aliens vs. Avengers número 4. Que en este caso, pues, si no se llega a acabar, yo la tiraba aquí mismo por la ventana. Tan apasionante como leer la entrada de la Wikipedia de lo que pasa en este TVO, aproximadamente siendo así un poco malvado. Es un poco el TVO, la colección de las ganancias decrecientes. Quiero decir, lo que al principio, en los primeros números, es gracioso y divertido, lo alocado que es, los giros locos que tiene, el meter a esas ríbicas según que es araos del dibujo en esta colección, cada vez va siendo menos gracioso cada número que pasa, porque pues, se van acumulando chorradas, hay cada vez chorradas nuevas, por simplificarlo de alguna manera, que cada vez es más loco, se saca más cosas del culo, da bandazos con los personajes, y yo ya, el tercer número, bueno, ya en este cuarto yo ya estaba pidiendo la hora. Por cierto, no quiero hacer spoiler, pero os puedo decir que en este Aliens contra Vengadores hay un claro ganador. O sea, quiero decir, esto no va a los puntos. En plan, bueno, pero vaya... No. La editorial que ha cobrado por el TVO. Sí, los autores que habrán cobrado por hacerlo. Espero, pero vamos. Pues sí, eso es lo que tú dices. Es al final coger una idea interesante que al principio, como tienes que explicarlo un poco, tiene elementos y detalles atractivos, y después entra en el carril rápido de cómo se tienen que desarrollar las historias un poco de este tipo, y pues ya no sale de ese carril y es como, ¿descarrila? Hombre, no, pero... No porque sí, no puede, pero ni es especialmente sorprendente, ni es especialmente atractivo, ni...
es especialmente emotivo tampoco. Y cada vez rasca más el tono. Este tono que era gracioso al principio, decir que solemne y que grave es todo en esta tierra hecha polvo y tal y cual, y al mismo tiempo qué ridículos son algunos momentos, que al principio puede resultar gracioso y cómo los ejecuta esa ribbing y tal, a cada número que pasa cada vez es menos interesante ese choque tonal y es más pues un desbarajuste. Pues sí, es lo que hay. Pero bueno, ha acabado. Ha acabado. Ya no puede hacerte daño. Exactamente, salvo que, no sé, por algún... Haya un volumen 2 y entres a leerlo porque eres un inconsciente. Exacto. O pues se te cruce el cable y digas, ay, yo voy a volver a leerme Alien vs. Avengers porque no sé por qué, pero... Sin más, pues ya está. Alien vs. Avengers número 4, final, se acabó. Ya pasó. Otra miniserie que ha acabado es Doom Academy, número 5 en este caso. Pues sí, nos vamos de una serie en la cual pues ya nos queríamos librar de ella, una serie en la cual pues siempre pedimos que se haga más. Sí. Imagino que con los Runaways, la miniserie que ha salido ahora, que llevamos solo un número, acabará pasando lo mismo, pero yo he terminado este número 5 de Doom Academy y se me ha quedado un poco esa sensación agridulce. Ha molado, pero la situación que origina un poquito esta historia viene un poquito de la nada, porque claro, no has tenido una colección regular que de repente, chavales, nos trasladamos a la Latveria, porque circunstancias. Ni tampoco va a tener una consecuencia. No va a tener ahora un número 6 en el que digas, bueno, al final el evento ya por fin ha acabado, cuando sea que tenga bien acabar el evento de marras, y ya nos vamos a trasladar a otro sitio, o igual nos quedamos en la Latveria, o no hay una continuidad a estas historias, a estos personajes, hasta que salga otra miniserie, Dios sabe cuándo. Con lo cual es un poquito sensación agridulce de decir, me encanta ver a estos personajes, pero preferiría que no fuera de manera tan accidentada. Ya, pero estas colecciones suelen tener vidas accidentadas y es lo que hay. Hay que aprender a disfrutar cuando se puede de ellas y cuando no, pues ya está. Sí, ya te digo. El otro ejemplo ha sido Runaways, quiero decir. Será por accidentes. Pero, oye, pues bien, acaba bien. O sea, esta colección no tenía ningún problema en su desarrollo argumental, tampoco ninguna complicación excesiva, y pues cierra, pues como deberían cerrar este tipo de historias de academia y tal, pues de que, joder, pues el trabajo en equipo y quererse mucho. Y el poder de la amistad, y el poder de la amistad y listo del bote. Y al final, pues derrotas al mal. Es de lo que va. Sinceramente, para cualquier fan de la colección original, pues son 5 números muy chulos. Sí. Hasta ahí. Ya está. Doom Academy, número 5, final. Y el otro final que vamos a comentar es el de Universal Monsters de Mummy, número 4 en este caso. Que como el resto de colecciones, pues son 4 números y ya está. Todas las de Universal Monsters son 4 números y que es que acaba. Sí, sufre un poco el efecto que tenía también el número 4 de Drácula. Sí, pero... Bueno, pues ya está, hasta aquí ha llegado. Sí, a ver, solo que estas son más normativa, por decirlo, es menos exótica en su planteamiento, sobre todo en el planteamiento visual, pero es eso. El número 1 estábamos muy contentos con el devenir en el día a día, la protagonista y su situación específica y sus tensiones y tal, y a medida que avanzaba la colección cada vez teníamos más la película, más la trama, más la momia. Oye, ¿la momia qué? Con lo cual aquí hay poco sitio para esas ligerezas y lo que tienes es, bueno, la trama tiene que acabar. Sí, a ver, a ratos da un poco de pena porque mira que hay colecciones de las que podemos decir, joder, esto si lo hubiesen hecho en 4 números en vez de 6. Y a estas, al menos las que hemos llegado a leer hasta el final, diría que les pasa lo contrario. Es como había suficiente buen hacer aquí como para haber dado un poquito más de espacio para desarrollar algunas cosas un poquito más. Aunque ya sabemos que al final pues vas a acabar como vas a acabar, ¿no? Pero quizás hacerlo un poco más orgánico, un poco más natural, un poco menos acelerado. Que no sea en plan, bueno, último número, pim pam, aquí en 3 páginas ya nos hemos montado en el tercer acto. Recuerdo que cuando hablamos... Y es como, pero si estábamos tomando té tranquilamente hace 3 páginas y no, ya está, ahora estamos ya en el acto final. En el lío. Recuerdo que cuando salió el número 1 estuvimos hablando un poquito de
de que mientras que Drácula más o menos la historia se suele mantener más o menos apegada, luego hay otras versiones evidentemente más chifladas, pero la momia, la propia historia de la momia dentro del Universal era un poco loca, porque la momia pues hizo la película que sigue este TVO más o menos fielmente, pero luego no tuvo una secuela directa, tuvo otras películas con la momia y luego pasó el tiempo y teníamos películas de aventuras con la momia y luego pasó el tiempo y tenemos una especie de película de terror terrible con Tom Cruise con la momia. Quiero decir, es una saga, una franquicia, llámalo como quieras, que ha dado mucho tumbo muy raro. Con lo cual, en este TVO, dado que empezaba de manera un tanto llamativa, con un estilo de dibujo muy concreto, cabía esa duda de qué momia es la que hay aquí. La respuesta, una vez terminada la colección, es la película original de la momia, básicamente, visualmente con ese atractivo distinto, de ese planteamiento fresco, como pasaba con Drácula, bueno, pues la historia es un poco esta, pero el planteamiento visual es distinto. Pues parecido en concepción, no en ejecución final, porque claro, de un estilo de dibujo a otro, quiero decir, el día y la noche. Sí, ¿quién era aquí el dibujante o la dibujante? Faith Erin Hicks, que escribe también. Digo, pues sí, pues entre Faith Erin Hicks y Simmons, o sea... Hay universos de distancia. Sí. Pero es eso, ambos son un poquito ese rollo de contar la misma historia, pero a mi manera. Y bueno, pues yo, esperaba, no, tenía curiosidad por si resultaba ser otra cosa, pero no. Es un poco esa historia, con lo cual, pues... En estos últimos números, pues se te abalanza la trama y ya está, no pasa nada. Está muy bien, ¿eh? Sí, pero quizá aterriza un poquito peor de lo que aterrizaba Drácula, en el sentido de que en Drácula sí que el ambiente era una parte muy importante del TVO, del planteamiento visual del TVO, y es una historia que incluso después de acabada sigue flotando en el ambiente cierto pesar y cierto tal que el dibujo conseguía... capturar muy bien. Aquí el dibujo no puede hacer eso tanto por la historia, no. Y entonces pues cierra, ocurre lo que tiene que ocurrir, finaliza y bueno. En ambos casos el dibujo era claramente uno de los atractivos principales. La diferencia que creo yo es que en Drácula el dibujo contribuía firmemente a una atmósfera la cual no se veía alterada porque tuvieras que ceñirte a la trama de la película, con lo cual la seguías disfrutando, aunque el TVO tuviera que centrarse en contar lo que tiene que contar. Pero aquí buena parte del atractivo en ese primer número era ver la vida relativamente normal de nuestra protagonista, lo cual sí que se ve evidentemente menguado y sacrificado en aras de la trama de la película, porque tienes que contarla. Con lo cual, como el punto fuerte radica en sitios distintos, se ve afectado por la normativa, por decirlo de alguna manera, por la norma de la película de manera distinta. Sí. Pero bueno, a ver, está bien. Es un tema muy chulo. Y cierra de manera correcta y... No, incluso aquellas que no hemos leído completas, como la de la Cosa del Pantano y la de Frankenstein y tal, tenían arranques muy chulos y potentes y no me cabe duda que para aquellos que tengan un mínimo interés en la película original que da pie a esto o en el feeling, son colecciones de 4 números compactísimas y contadas con mucho talento. Sí, la verdad es que sí. Universal Monsters de Mami, número 4, final. Y con este final llegamos también al final del programa. Ninguna promesa aquí respecto a la semana que viene porque es que días muy raros, festivos... Hay Santiagos, hay estrenos raros, se acerca el final de mes, se acercan las vacaciones... Nosotros intentaremos hacerle huecos aquí y allá a los TVOs porque nos encantan los TVOs. Sí, a ver, y tarde o temprano encontraremos en las próximas semanas algún hueco en algún sitio para poder hablar de algo probablemente. Pero la verdad es que está todo por pensar, está todo por decidir. Así que simplemente vamos a poner punto y final al programa y despedirnos hasta el próximo programa. Hasta la próxima.